Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. Beto te habla, estamos en vivo por Radio 90. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buen día. Yo muy bien, ¿vos? Bien, bien, con obviamente con la posibilidad de poder charlar y de conocer un poquito más, Nicolás, en este año electoral que tenemos en la Argentina. Bueno, vos estás como precandidato a diputado nacional por el PRO y conocer un poquito cuál es el panorama de cara a las elecciones de este año. Bueno, en principio, a ver, es un panorama sumamente complejo porque la situación en general del país es muy complicada. Sí, Entonces, cambia todas las reglas de juego. Cuando empezás a conversar con los vecinos, con los comerciantes, con productores, con sectores empresariales y con sectores del trabajo, te das cuenta de que la política está tratando de hablar de elecciones y la ciudadanía está preocupada de cosas mucho más trascendentales que tienen que ver con lo cotidiano de una Argentina difícil. Entonces, requiere obviamente otra inteligencia, otra forma de comunicarse con cada vecino y de enfrentar los temas, sobre todo con la verdad, porque si vendemos o tratamos de decirle a cada vecino que el año que viene va a ser la panacea, la verdad que vamos a estar mintiendo y hay que empezar a sincerar la política para que la palabra vuelva a tener valor también en la política. claro. Me parece que es un esquema sumamente complicado de una elección que se va además a nacionalizar muchísimo por esta situación de que la discusión está muy a flor de piel la problemática nacional y sobre todo porque se definen candidaturas nacionales. Sí, esto que marcabas al principio, Nicolás, es una realidad, ¿no? Hoy en día con este tema, bueno, la pandemia, la cuestión inflacionaria, hay como muchos ítems que podemos seguir enumerando, no son solamente esos dos, hay mucho más que se pueden ir metiendo dentro de un sobre que complican un poco a la hora de transmitirle a la sociedad cuáles son las ideas a la hora de llegar a una campaña política. Sí, totalmente. A ver, mira, si haces un repaso mínimo de la situación de la Argentina, te encontrás primero con aulas mayoritariamente cerradas y 2,5 millones de chicos que dejaron de ir a la escuela, y llamativamente esos 2,5 millones de chicos que dejaron de ir a la escuela pertenecen el 95% a los sectores más vulnerables, que hoy representan el 72% de los niños y adolescentes en la Argentina que son pobres. Sí, Entonces te encontrás con una realidad a futuro sumamente complicada, porque eso no solo es hoy, es el mañana lo que está complicándose. Y además encontrás una situación de desempleo muy alta, digamos, ya cercana al 30%, que es un dato histórico récord y triste. Te encontrás una inflación que no te permite generar una planificación de vida ni siquiera a los 3 meses a ningún vecino. Te encontrás con la inseguridad, con la corrupción y con todos los temas que normalmente están y se suman a la crisis económica. Entonces, es difícil las campañas en este tipo de situaciones, sobre todo porque la sensibilidad ciudadana, después de haber hecho un esfuerzo enorme durante todo el año pasado y para que se resuelva la situación sanitaria, no dio los resultados que tenía que dar. Entonces hay también enojo. claro. Nicolás, hablabas un poco recién cuando hablábamos de cómo está el tema de las aulas vacías y mencionabas un poco lo que es el futuro, ¿no? Con los chicos y demás. Y hoy en día me quiero trasladar a una franja etaria un poco más grande, a la adolescencia y los jóvenes, que también tienen que ver con el futuro y muchos proyectan su futuro fuera de la Argentina. ¿Cómo se hace para dirigirle la palabra a ellos y convencerlos de que se apueste por Argentina? Bueno, en principio me parece que pasa porque entiendan que hay un proyecto de país que los incluye, un proyecto de país que además los quiere escuchar. Eh, ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Ah, y lo que está pasando es que al corto y al mediano y al largo plazo no ven una solución absolutamente a nada. En la Argentina Sí, el esfuerzo no tiene valor. Entonces, un joven que decide estudiar una carrera que lleva por lo menos 5 años, o un emprendedor que sabe que necesita 2 o 3 años mínimo de esfuerzo y de inversión para que camine un emprendimiento o lo que fuere, realmente en la Argentina ese futuro no está. De hecho, al contrario, el Estado resulta ser un tapón para ese desarrollo, es el socio mayoritario en las ganancias el Estado, pero no te acompaña cuando estás en crisis. Entonces, ven que en otros países estas situaciones que acá son normales, allá no existen. Digamos, los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir en crisis permanente, con inflación permanente, con inseguridad permanente, con falta de previsión de forma permanente, y en otros países esta situación no se da, incluso en países de la región.
entonces eligen migrar a un lugar donde al menos el Estado no sea un salvavidas de plomo, y es entendible. Ahora, ¿cómo se modifica eso? Teniendo reglas de juego claras, haciéndole entender de que vale la pena el esfuerzo, valorando el esfuerzo del que decide emprender. Estas cosas son las que hay que cambiar en la Argentina. Bien. No todo es lo mismo. No, por supuesto. Yo creo que coincido en la parte en la que obviamente el joven aspira a irse afuera por una cuestión de ve otras soluciones, ve otro tipo de país, ve que es más fácil quizá que la plata te rinda, entre otras cosas que obviamente podemos llegar a enumerar. Nicolás, quería preguntarte, metiéndonos en las elecciones directamente de este 2021, ¿cómo se preparan ustedes desde el partido en sí? Nosotros hemos tenido comunicaciones en diferentes oportunidades, nos han comunicado que la relación hoy en el partido es buena, ya sea a nivel regional como a nivel nacional. Quería preguntarte eso, ¿cómo se prepara hoy el partido para las diferentes elecciones? Mira, creo que el partido todavía le falta muchísimo debate interno. Sí. Tenemos muy en claro hacia dónde vamos, creo que todos compartimos visiones similares, pero lo que falta todavía es mucho diálogo interno para empezar a limar algunas asperezas y algunas diferencias que pueden existir respecto a algunas cuestiones. Necesitamos poner primero el esfuerzo en inscribir la alianza de Juntos por el Cambio, pero también de debatirla en función de qué rol queremos que tenga futuro, porque en definitiva nos estamos encontrando con que discutimos la alianza cada vez que se vienen los procesos electorales y no estamos pensando a largo plazo, no estamos pensando en que tenemos que fortalecer nuevos dirigentes y nuevas representaciones para que tengamos mucho más músculo como alianza y como partidos que integramos esa alianza. Así que tenemos un desafío enorme. Y las relaciones a nivel nacional son buenas, digamos, el partido está muy consolidado a nivel nacional con figuras y liderazgos muy claros que obviamente mantienen excelentes relaciones con todos los dirigentes de Río Negro. Bien, cuando me hablas de diálogo interno, ¿qué significa autocrítica, llegar a un acuerdo antes de exponer? ¿Qué significa ese diálogo interno? A ver, primero creo que falta autocrítica de de qué fue lo que nos pasó en la elección del 2019. Sí. Me parece que, no a nivel nacional, te hablo a nivel provincial, donde sacamos apenas 4,8% de los votos. Eso, la alianza no representó a la ciudadanía, no representó al vecino, no enamoró. Y además estaba compuesta mayoritariamente las listas por dirigentes que no eran representativos de ningún estrato social, de ninguna relación comunitaria. Entonces, obviamente, cuando el vecino común de a pie, que todos los días tiene que hacer el esfuerzo, se levanta y mira una lista donde no conoce a las personas que le proponen, y me parece que es muy difícil que eso camine. Entonces, esa crítica todavía falta hacerse puertas adentro. Y hay que empezar a pensar hacia futuro. Eso es decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a construir a largo plazo? Porque no solo una elección nacional de diputados la que se da ahora, en la cual aparte es crucial porque hay que empezar las mayorías legislativas que te vayan a permitir tomar decisiones en el 2023 si volvemos al gobierno, sí. Pero también hay que discutir qué vamos a hacer con las localidades, cómo vamos a construir a nivel provincial y cuál es la identidad que vamos a adoptar a nivel provincial, cómo vamos a ampliar esa alianza que hoy le integran solamente 3 partidos y necesitamos que se sumen más actores. En fin, digamos, tenemos muchos debates para dar. No, por supuesto, y creo que si bien vos recién mencionabas que lo que a ustedes les ha preocupado es cómo se dio en las elecciones 2019 con los niveles regionales, creo que lo que pasa a nivel nacional obviamente se mira de reojo, pero se mire, se tiene en cuenta, porque la gente en sí a la hora de ir a votar también considera cómo trabaja el partido a nivel país. No, totalmente. A ver, me parece que el gesto de Patricia Bullrich y la reunión que mantuvieron al día siguiente con Horacio Rodríguez Larreta y todo esto que se está dando también en Juntos por el Cambio, pensando en construir unidad y una identidad clara, me parece que son una señal muy buena para cualquier vecino que se siente en la necesidad de ser representado por un partido y un espacio serio que lo interprete, que lo escuche y que se anime a tomar las decisiones que hay que tomar para que se sientan contenidos. Desde lo que me mencionabas recién, no sé si es quizá muy alejada la pregunta, pero recién mencionabas, por ejemplo, Patricia Bullrich, hace unas semanas atrás se habló de alguna complicación nacional con Mauricio Macri. No sé si eso a ustedes les afecta internamente, no pasa nada, ¿cómo se maneja también ahí?
No, pero a ver, la relación entre Patricia y Mauricio es excelente. Ajá. Es o sea, las oportunidades que he tenido de estar con ellos, siempre hay muy buenas palabras de elogio entre uno y otro dirigente, y construyen en conjunto pensando en un pro mucho más fuerte, más grande, más incluyente. A ver, vos te encontrás ahí con cuatro patas de una gran mesa, que es Horacio, que es María Eugenia, Patricia y Mauricio, digamos, si no hay una O en el medio, son todas Y, ¿entendés? Sí. O sea, es Mauricio con Patricia, con Horacio, con María Eugenia y con todos los otros dirigentes que tengan esta visión de republicana, de cuidar a la ciudadanía y empezar a construir un país en serio. Bien. Quería preguntarte, Nicolás, ya que estamos dialogando un poco y lo que tiene que ver, ya que se aproximan elecciones, empiezan con la candidatura y demás, recién hablábamos un poquito de cuáles son las ideas, pero ahora me vengo más a lo regional. Hablábamos recién de cómo está la relación, tengo entendido de que también hay una relación de diálogo con el gobierno provincial actual, y quería conocer un poco desde tu opinión también cómo se encuentra esto y cómo ves, también recién hablábamos un poco del manejo de la pandemia, el manejo del país, y preguntarte cómo ves vos desde tu lugar, cómo se está manejando toda esta situación desde el ámbito provincial, que es lo que más nos compete a nosotros. A ver, me parece que lo que ha pasado en general es que ha habido una excesiva concentración de poder del gobierno nacional en una cuestión meramente especulativa de pensar que esta pandemia iba a durar un par de meses y con ese objetivo de quedarse con el galardón de ser quienes habían cuidado a los argentinos esos 3 meses, y no se dio de esa manera y se terminó prolongando y terminaron pagando todos los platos rotos de esa concentración de poder. Por eso hoy el gobierno nacional tiene la mala imagen que tiene, sí. Por eso los vecinos están buscando otras opciones que no sea el gobierno nacional, y me parece que ha sido básicamente eso lo que ha pasado. En la Argentina falta muchísimo federalismo, y se ve implícito cuando se concentra poder desde el gobierno nacional para tomar decisiones, por ejemplo, en el manejo de la pandemia, que obligan a las provincias a plegarse esas decisiones, porque si no mañana no aparecen los fondos de la coparticipación, si no nos hacen las obras, y pasan todas estas cosas propias de un país inmaduro, incapaz de resolver los problemas a la gente de forma seria y real. Entonces la provincia, como muchas otras, tiene una situación económica sumamente complicada y dependen de la buena voluntad por llamarlo de una manera, porque termina siendo la complicidad con un gobierno nacional que si no haces lo que te piden, te saca y te deja en pampa y la vía. Entonces me parece que la crítica va más a una falta de federalismo y a una falta de compromiso de los gobiernos provinciales en marcar esta cuestión para que no siga pasando lo mismo. Sí. Después, en cuanto al plan de vacunación, en la provincia de Río Negro ha sido un plan de vacunación que se ha aplicado muy bien, es uno de los que mejor valorados está a nivel país, es uno de los que mejor está también valorado en materia de ejecución de planes de vacunación de otros tipos de vacunas. Entonces me parece que eso suma muchísimo, porque hay muy buen personal de salud. Lo que podemos tener a veces es malas personas en los lugares de decisión. Claro. Quería preguntarte, perdón que te interrumpa, Nicolás, quería preguntarte, ya que hablabas de esto, porque en diferentes diálogos que hemos tenido nos han expresado esto, como que falta que dejen opinar o que dejen ser críticos a la oposición desde el gobierno provincial. Y quería preguntarte eso, si estabas de acuerdo con la posibilidad de participar desde la oposición con el comité de crisis o en diferentes tomas de decisiones que se tienen en cuenta en esta pandemia y que son importantes para las restricciones, porque la oposición puede mostrar otra cara que quizá el gobierno no tiene en cuenta y se puede llegar a un acuerdo consensuado. Pero totalmente, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que en la Argentina tenemos un sistema republicano que es la que te divide los poderes para que nadie pueda concentrar el poder en una sola persona, y después la otra parte es la democracia, y la democracia tiene que ver con la construcción de soluciones integrales entre personas que piensan distinto y representan a distintos sectores de la sociedad. Obviamente ahí hay intereses contrapuestos, seguramente, pero lo que hay que hacer es empezar a construir sobre aquellas cosas en las que hay consensos e ir aportando las distintas miradas que pueden mejorar los resultados de las políticas públicas que se aplican. Pasa que estamos teniendo una discusión de lo que debería ser propio de una democracia como la norteamericana, que tiene 200 años de evolución, o la francesa, que tiene 300, y sin embargo lo estamos haciendo en una democracia que es muy joven y que todavía no ha tenido la madurez necesaria para entender de que de las crisis y de los graves problemas se sale aportando ideas constructivas entre todos. O
sea, nosotros cuando nos tocó ser gobierno nacional nos tuvimos que comer 18.000 kilos de piedras en el Congreso porque estábamos modificando un régimen jubilatorio con el objeto de incluir a la inflación como factor de ponderación para que las jubilaciones no perdieran ante esto que nos pasa en la Argentina, que es una inflación excesivamente alta. O sea, no hubo un diálogo sincero, evitaron que se genere un triunfo o que alguien se lleve un galardón destruyendo algo, y eso no genera nada en la Argentina. Lo mismo pasa en la provincia. Si no hay diálogo y construcción con todos los actores de la política, va a ser muy difícil resolver los problemas, sobre todo porque son estructurales. Bien. Nicolás, no sé si queda algo más que quieras aclarar, algo que no te haya preguntado, si no te agradezco enormemente por la posibilidad de poder charlar con vos en esta mañana. No, yo te agradezco y creo que hay que dejarle este mensaje a la ciudadanía y a todos los vecinos de que somos un grupo de personas comunes y corrientes que nos levantamos igual que ellos todas las mañanas a laburar, que no vivimos de la política, que sabemos de los problemas que sufren ellos porque los sufrimos nosotros y por eso los queremos representar. De eso se trata estas elecciones. Yo quiero representar a los rionegrinos porque sé que entiendo cuáles son los problemas que sufren todos los días cuando quieren emprender, cuando quieren estudiar y cuando quieren salir a trabajar y la situación está difícil. De eso se trata. Gracias, Nicolás, que tengas buen día. Muchas gracias a vos. Hasta luego.